Tengan un cordial saludo, mi nombre es Darwin Jiménez. Les voy a hablar de la composición editorial. Es la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre y cuando se debe tener en cuenta un concepto que define a cada publicación. Los elementos para una buena composición, los textos es el conjunto tipográfico de toda la publicación y debe formar parte de una familia tipográfica. Las imágenes es la elección y el arreglo de cada uno de esta función de lo que se quiere expresar. Los márgenes y cuadrículas, cada uno es de suma importancia, pues dependerá si colocamos determinada posición una imagen o textos. El formato, aquí se debe tomar en cuenta el tamaño y la composición del papel. Espacio en blanco o aire da una sensación de alivio o respiro a todas las publicaciones. El concepto o contexto es lo principal para desarrollar todo el conjunto editorial. Color será la gama de colores que nos acompañen edición tras edición y su elección se basa en el campo determinado. Equilibrio y armonía. Al finalizar nuestra publicación debemos analizarla, ver críticamente el conjunto y ver si guarda una armonía en su totalidad. Buenos días con todos, yo les voy a hablar sobre la composición editorial. La introducción. Actualmente el diseño editorial está compuesto por una gran cantidad de diseños gráficos modernos, como mapas, dibujos, gráficos, etc. Estos le dan sentido al texto. El diseño editorial es la rama del diseño gráfico. Este es el encargado de la maquetación y todo tipo de elementos. La composición de la página es importante igual que la tipografía o imágenes que vayamos a elegir para que integren el formato. Según la manera en que ubiquemos los elementos, vamos a transmitir el significado de las páginas. La percepción humana es la encargada de entender el mensaje enviado por el diseñador. El diseñador siempre va a usar diferentes formas, líneas, colores, etc. La situación del conjunto es la composición que siempre cumple una finalidad. Dicha finalidad está integrada por técnicas visuales como equilibrio, armonía y tensión. El equilibrio es el elemento que más toma fuerza, ya que el espectador, por sensación intuitiva, siempre va a calcularlo rápidamente. La evolución de los caracteres ha formado los denominados alfabetos. Tiene una clasificación muy amplia y es destacada en el mundo moderno. Es muy importante para un diseñador crear una publicación que capte toda la atención del lector. El éxito de una publicación reside en la calidad, cantidad. Técnicas de diagramación. Cuando hablamos de diagramación nos referimos a los fundamentos del diseño gráfico, como la tipografía, el color y la composición. La diagramación también es llamada maquetación, ya que es un oficio del diseño editorial, que se encarga de organizar un espacio, contenidos escritos, visuales y en unos casos audiovisuales, de multimedia y en medios impresos y electrónicos como publicaciones editoriales. Es decir, distribuir y organizar elementos del mensaje en el espacio bidimensional, mediante criterios de jerarquización, buscando la funcionalidad del mensaje, mediante una apariencia estética agradable. Tipos de diagramación. Tenemos el Windows, el espacio en blanco, el panel, simetría, superpanel o Madrian y el círculo. Existen 4 tipos de formato y estos son horizontal, vertical, circular y cuadrado. En la distribución de espacio y proporciones, cuando hablamos de composición en diseño gráfico, hablamos de la distribución que tienen los elementos en el lienzo o soporte, textos e imágenes. Además tendremos que considerar el espacio que rodea a dichos elementos, que es también parte fundamental del diseño. El espacio es el diseño gráfico que empieza a partir de un lienzo en blanco, que poco a poco es llenado por imágenes y textos. Al espacio ocupado se le suele llamar espacio positivo, mientras el no ocupado es el espacio negativo.
La proporción es la relación de los objetos dentro de la composición con respecto al tamaño del documento o formato, así sea como respecto al tamaño, forma y color de los elementos entre sí. Lo más importante al hablar de proporción o contraste es no realizar todo al mismo tamaño. Al jerarquizar los elementos y darle proporción según su importancia, generará limpieza y ganará atención e interés en el mensaje contenido dentro del documento. ¿Cómo calcular la cantidad de páginas que debe tener tu editorial? Pues bien decimos que diseñar sin calcular el número de páginas que necesitas es la receta perfecta para un desastre seguro, pues el no tener definido un número exacto de hojas provocará la pérdida tanto del tiempo, el dinero, el esfuerzo y muchos otros recursos. La regla para el conteo de las mismas son muy escasas, ya que pueden equivaler desde un promedio desde las 8 hasta las 200 hojas. Sin embargo, tenemos factores que tenemos que tomar en cuenta al calcular el número de páginas. Uno de ellos es el mínimo, que varía según el método de encuadernación, catalogándolos como grapado con un mínimo de 8 páginas, encolado con un mínimo de 52 páginas y cosido con un mínimo de 8 páginas, seguidos del límite, que bajo el mismo método de encuadernación tienen un límite de hasta 64 páginas con el grapado, de 200 páginas con el encolado y 64 páginas con el cosido. Sistema de retículas. Este elemento no es más que el conjunto de líneas y guías que distribuyen el espacio compositivo de manera organizada. Encima de ellas se sitúan los elementos compositivos de cualquier producción gráfica, ya sean títulos, subtítulos, textos, imágenes, etc. La retícula debe proporcionar uniformidad, armonía y coherencia a cualquier proyecto editorial. Las páginas permanecen así, bien estructuradas, funcionando como base para la maquetación, logrando una estética correcta y ordenada. Las partes de la retícula son márgenes en la zona superior e inferior, las zonas espaciales, en medio los módulos y en la parte final las líneas de flujo. En general, la maquetación tiene dos estilos básicos, ya sean simétricos y asimétricos. Este tipo de maquetación data los primeros libros impresos, que a su vez lo tomaron de los manuscritos de la época medieval. En la actualidad, los diseñadores utilizan este estilo para generar la sensación de tradición, elegancia y dignidad. Usar InDesign se ha convertido en un requisito para todos los que desean mostrar textos uniformes e impecables. El software Dardoc es la opción perfecta para aprender cómo hacer un índice InDesign, maquetar un libro, numerar páginas y muchas otras funciones que resultan sencillas en esta herramienta. Normas de composición especial. El aspecto del texto en una página depende de una compleja interacción de procesos denominados composición, con las opciones seleccionadas de espaciado entre palabras, de espaciado entre letras, de escalas de pictograma y de separación por sílabas. InDesign compone el texto de modo en que se ajuste al máximo a los parámetros específicos. InDesign ofrece dos métodos de composición: el modo de composición de párrafo de Dardoc predeterminado y el modo de composición línea por línea de Dardoc. Ambos métodos de composición evalúan los posibles saltos y eligen que mejor se adaptan a las opciones de separación por sílabas y de justificación especificadas por un párrafo determinado. Modo de composición de párrafo de Dardoc. Tiene en cuenta que una red de puntos de salto para todo un párrafo y así puede optimizar las líneas anteriores del párrafo para eliminar los saltos que no se deseen y que puedan aparecer más tarde. La composición de párrafo da como resultado un espaciado más uniforme y menos guiones. Composición línea por línea de Dardoc ofrece un sistema tradicional para la composición de texto línea a línea. Esta opción resulta útil si prefiere restringir
los cambios de composición de ediciones de etapas avanzadas.